Antes de iniciar, quiero indicar a algunos expertos que yo conozco y preguntarles qué se puede leer, debe leer los contratistas en ciberindustria, porque sabemos lo importante y que es la médula de la ciberseguridad y cómo debe funcionar esto. Y me gustaría a mí estudiar eso. Entonces pensé yo en esto en un momento y no tenía respuesta a esto. Entonces, esta presentación creo yo que es el comienzo para tratar de dar respuesta a esto. ¿Cuál es el papel de los contratistas en ciberseguridad, tanto en el caso de Estados Unidos como a nivel internacional, y qué problemas van a enfrentar? Yo estaba tratando de pensar en diferentes ideas y tratando esto con algunos representantes de la HID, y yo mencioné que me interesaba muchísimo este tema de los contratistas en ciberseguridad. Y ellos sí me dicen que reconocen que esto es muy importante en los países en desarrollo en la medida en que tratan de desarrollar su capacidad de ciberseguridad. Y para los Estados Unidos, tratar de retener su ventaja estratégica. En muchos casos, estos contratistas en ciberseguridad realizan el mismo trabajo que los hombres y mujeres que trabajan en las oficinas. Y para países que están consolidando su capacidad, más probable será que van a depender de estos contratistas de ciberseguridad, sobre todo cuando se alían con otros, con el occidente, cuando se asocian con otros. Pero en general, la industria para la ciberseguridad está en auge. En los últimos 15 años, la porción del mercado ha crecido de 3.5 mil millones en el 2004 a 135 mil millones de acuerdo a datos actuales. Y cada año se espera que aumente de 12 al 15%. Y esto es una de las industrias más crecientes, de mayor crecimiento en el mundo. Pero me preocupa a mí que hay preguntas que no se están respondiendo y que hay normas que se están creando que son peligrosas porque está cambiando todo esto y cambiando el carácter del Estado. Y si hay algo en que yo espero que ustedes puedan sacar en conclusión de mi presentación, es que nos encontramos en una época en que las naciones, en particular en el occidente, es que dependemos de contratistas para muchos trabajos, en particular en la ciberseguridad, en gran medida. Bueno, claro que hay beneficios de esto, ¿no? Porque, bueno, hay eficiencia, es menos costoso, pero con toda honestidad, es quizá la única manera en Estados Unidos en que la ciberseguridad pueda manejarse a un nivel tan grande, a nivel industrial, digamos, en el Pentágono, por ejemplo. Pero hay otros factores que hay que tomar en cuenta y que hay que considerar. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el Pentágono, la relación del Pentágono con los contratistas de defensa tendrá que cambiar si ha de mantenerse a la par de sus adversarios más importantes, China y Rusia. Pero a nivel internacional, estos contratistas de seguridad y de defensa podrían alterar la idea de la soberanía y de los poderes del Estado. Entonces, la primera parte de mí, primero hablaré de la seguridad y contratistas en este campo, y segundo, los contratistas, cibercontratistas a nivel global. De forma que cuando comencé yo mi trabajo hace un par de meses, una de las primeras cosas que yo quería investigar es las áreas de fuerza de tarea conjunta, que es la campaña de Estados Unidos, que es el esfuerzo campaña anticibernética que comenzó en el 2014, que estoy seguro que muchos de ustedes conocen y estuvieron trabajando en ello. Y se ha hecho muy bien y que muestra lo que ha hecho el Pentágono en esta materia, porque había una nueva situación y se requería, por lo tanto, nuevos retos diplomáticos y políticos que el Pentágono tenía que enfrentar. Pero un oficial del Pentágono me sorprendió realmente cuando me dijeron que, bueno, y esto muestra la importancia de estos contratistas que trabajan en el gobierno, y quien me dijo, aunque los Estados Unidos contase con las autoridades idóneas a comienzos de la campaña contra ISIS, existe una lucha continua de seguir capacitando a este personal y dotarlos del equipo. Y esto me sorprendió porque para una misión que es tan importante yo ni había pensado en tener que actualizar todas las capacidades. Y entonces, y creo que en el futuro, bueno, el hacer esto más rápido, eso es lo que va a ser más importante para Estados Unidos.
Hace un par de meses, el gobierno de los Estados Unidos y la Casa Blanca dio a conocer su estrategia de ciberseguridad que mostró más a fondo esta situación. Y cuando se muestran algunos rezagos de la época de Obama, dicen, por ejemplo, lo limitado que estaba el mercado en el ciberespacio en esa época, y luego en la administración, como se ha dicho, que el mercado y Estados Unidos debe ser más agresivo enfrentando a países como Corea del Norte y Rusia y otros. Pero una de las cosas interesantes con esa estrategia de seguridad cibernética es cuán importante los contratistas son en esta nueva era en la que se encuentra el Estados Unidos en la era ciberespacial. Una nueva estructura que se habla, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se van a crear nuevas normas y pautas para las compañías. Vale la pena mencionar que estas compañías, para poder adaptarse a esas nuevas normas y pautas, tendrán que aliarse con la industria y con contratistas. Y si los Estados Unidos, creo yo, si ha de mantener su ventaja en el ciberespacio, tendrá que reformar su sistema de contratación. Y esto es hace algún mes que era un concepto ajeno para mí, pero ahora vemos lo importante que es este proceso de contratación para todos. Se toman en el Pentágono 7 años en promedio para que cualquier idea obtenga un contrato del Pentágono, lo cual, pero bueno, el ciclo de vida para la mayoría de los equipos automatizados de solo 3 años. Quiere decir que esta ley de proceso de adquisición a corto plazo tiene un corto plazo de vida y equivale a un programa del Pentágono que una vez que se desplaza o se despliega en su primer día ya va a tener 2 ciclos de vida retrasado. Pero esto va a tener que cambiar si Estados Unidos ha de mantenerse a la par y mantener su ventaja en el ciberespacio. Y yo trataba de averiguar soluciones para sobrepasar esto. Y yo hablé con alguien, un señor, Bill Greenwald, quien es experto en esta materia y compañero en el Consejo, y me decía que ha habido 3 veces en la historia de Estados Unidos en que la contratación ha sido agilizada y ha sido evadida. La primera vez fue en Sputnik, en los años 50, cuando se lanzó el Sputnik, cuando Estados Unidos quería ganar la carrera del espacio y comenzó a acelerar el proceso industrial aeroespacial. Lo segundo fue en los años 70, cuando el secretario de Defensa Bill Perry propuso, utilizando sistemas de precisión para cambiar el balance de poder con la Unión Soviética, lo cual que más adelante, bueno, funcionó. Pero lo tercero, de acuerdo, veo, es durante las guerras de Irak y de Afganistán, cuando los soldados necesitan equipo especializado que no tenían antes. Entonces, estos 3 ejemplos de cuando Estados Unidos ha podido evadir y hacer un atajo, digamos, al proceso de contratación, eso necesita presentarse nuevamente en el espacio cibernético, porque el ciclo de vida de este equipo es tan corto y la aceleración de la innovación es tan rápida. Hace algunos meses se publicó un largo artículo en un diario sobre compañías y para los periodistas, yo creo que el New York Times como que es el patrón de oro para nosotros, y por eso cuando aparece un periódico un artículo en esos diarios, lo leemos todo. Pero es algo que lo que se llama hackbacks es algo para los periodistas, porque hay diferentes opiniones sobre esto, pero yo creo que lo que he aprendido en estos últimos meses y lo que esto nos muestra a futuro es que tendrá que haber un cambio en la relación entre el Pentágono y estos contratistas de ciberseguridad para que se les trate más como un servicio público y no como una empresa privada. Es muy bien sabido que China tiene contratistas de ciberseguridad y en general, por ejemplo, con compañías y la Boeing y Lockheed Martin, y también están dirigiéndose hacia compañías, por ejemplo, a lo largo de toda la cadena de provisión que puede afectar a otras compañías.
Y claro está que ya en Estados Unidos hay el intercambio de operación y consejos de intercambio de información, pero para los próximos años creo que algo más tendrá que hacerse. Y el secretario Mattis ha dicho algo parecido cuando se dirigió a los estudiantes hace un par de semanas, donde dijo el Pentágono o predijo que algún día se va a dar ciberprotección al sector privado, debido a que el Departamento de Defensa tiene 99% más de la capacidad de proteger al país en el ciberespacio. Probablemente tendrá que ofrecerse a los bancos, compañías de servicios públicos, plantas de generación eléctrica y demás oportunidad de entrar en el ámbito de protección por el gobierno. Esto rápidamente cambia la idea de la relación entre los contratistas de la ciberseguridad y el gobierno de los Estados Unidos. Y me pregunto yo si estas compañías estarían interesadas en esa alianza o no, porque se convertirían de alguna manera en parte del gobierno de los Estados Unidos. Eso es una idea interesante que estoy seguro que va a ser explorada en más profundidad, y así se hará en el Pentágono. De forma que hace algunos meses estuve en una conferencia de Black Hat. No sé si ustedes han estado allí, pero para un periodista esto es muy miedoso, porque el año pasado hubo un periodista que le hicieron un ataque cibernético, hicieron un gran pedido, y entonces como que se está poniendo un límite al uso de esos dispositivos. Yo estaba caminando por ahí con personal de seguridad y con ejecutivos del lugar, y yo les preguntaba, ¿qué están tratando? ¿Cuál es su modelo de negocios acá? ¿Están tratando de vender a una compañía más grande que va a venderse al público? Y no me querían decir, pero me dijeron, bueno, la mitad de las compañías representadas acá, había miles de ellas, había muchas salas en reunión, muchas de ellas dejarán de existir en los próximos años. Eso fue lo que me dijo, debido a los contratistas de ciberseguridad. Y entonces, porque esta era una competencia a muerte. Y entonces esta simplificación de los servicios es lo que le depara el futuro para las compañías de ciberseguridad. Creo que la mayoría de los analistas dicen que habrá una consolidación drástica debido a las tendencias actuales de compra y adquisición en el Pentágono, y también la guerra electrónica, y que puede también ayudar con todos estos adelantos. Entonces, como dije al comienzo, realmente a mí me interesó mucho esta idea de la influencia que estos contratistas tienen. Cuando yo recién ingresé a la compañía Fifth Domain, un día estaba hablando con un ejecutivo de la compañía, y cuyo equipo y asistentes me dijo que ellos no podían garantizar que sus compañías, o que más bien que este país no estuviera usando a su compañía para propósitos ofensivos. Entonces yo le pregunté, ¿cuál es la diferencia entre su compañía y un soldado que es contratado para una misión? Y entonces, bueno, como estamos acostumbrados como periodistas a hacer este tipo de pregunta, y a él no le gustó la pregunta para nada, y luego de ahí la relación como que se deterioró. Pero yo sí continué con esta idea de que el papel de los contratistas de ciberseguridad pueden comenzar a asumir una importancia mucho mayor en el ámbito físico, y que esto está cambiando el Estado y la naturaleza de lo que es el Estado-nación. De forma que la nación-Estado moderna se construyó sobre la idea de que el Estado tiene un monopolio sobre la violencia debido a la globalización y el comercio en la Internet. Esto ha diluido el papel de la nación pero durante la última década, pero este monopolio de la violencia creo que está siendo retado en el ciberespacio, y básicamente, por ejemplo, los contratistas privados que dependen del ciberespacio para ofrecer personal en mayor escala de que lo hacen en el mundo personal. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos creo que dependen de este tipo de contratistas para trabajar con ellos. Entonces creo que sí es cierto que si bien los soldados siempre han estado disponibles, y hay, por ejemplo, mercenarios contratados para ciertos casos, y por ejemplo compañías privadas que pueden proveer equipo y personal, pero creo que lo que es diferente en el ciberdominio es que está ocurriendo a mucho mayor escala,
Y eso está ocurriendo además a un ritmo mucho más rápido, lo cual sí es nuevo. Yo también estuve hablando con un oficial de la NFL y me decía que había recibido muchas ofertas de trabajo en Israel y en Arabia Saudita. Y este problema de los contratistas de ciberseguridad y que cambien el carácter de la nación-estado debido a que ellos tienen tanta pericia y tanto equipo, no es solamente una cuestión a nivel teórico. Por ejemplo, hay un contratista que está vendiendo equipo tanto a Qatar como a Arabia Saudita, países que tienen tensión entre sí en este momento. Y yo creo que se pregunta uno entonces cómo ese equipo juega o se relaciona con las regalías que tienen los dos países, por ejemplo. Y no estoy diciendo que haya nada de malo con esto, porque creo que la idea de que esto no se haya explorado antes o que no se haya discutido anteriormente, o sea, es porque esto recae en ámbitos de diversidad de intereses. Pero para las naciones en particular, pienso yo que pueden depender más y más de estos contratistas de ciberseguridad. Creo yo que esta idea de contratistas que vendan a dos lados, dos partes de un conflicto, se hará una realidad cada vez más y es algo que debe ser explorado. Pero creo que en el futuro la tendencia de los contratistas de seguridad cibernética como sustituto para el dominio de un Estado-nación va a aumentar en el sentido en que presenta la solución más atractiva para las naciones más pudientes. Y no creo que haya mucha otra opción sino depender de esos contratistas para poder crear y producir sus productos, equipos y tener su personal si quieren, por ejemplo, enfrentarse a países como China. Hace poco en Myanmar era evidente que los ministros estaban allí del futuro del país y me pregunto con qué frecuencia ha ocurrido eso en muchos países. De forma que creo que el adquirir estas capacidades especializadas y todo y que se ofrecen a mayor precio puede ser una buena estrategia para los países que están entrando en el dominio de la seguridad cibernética. De forma que adelantando un poco, cuando hablamos de lo que sigue por delante en el futuro, creo que vamos a ver más ciberconflicto, en particular hackeo de instituciones no estatales, pero creo que va a suscitar preguntas de cómo trabajar con el sector privado, cómo aliarse y hacer que el sector del gobierno y el sector privado se alíen en todos los países, porque los objetivos ya no son los cuarteles militares o un submarino, pueden ser cuentas bancarias, puede ser en cualquier parte causando caos en cualquier sector. La mayoría de analistas predicen que para el próximo año Corea del Norte va a aumentar sus ciberataques y se va a enfocar más en las instituciones financieras como forma de adquirir esa moneda a través de las sanciones. Los analistas predicen que China va a continuar con su estrategia de hackeo a través de a compañías de defensa, contratistas de defensa, instituciones públicas para recoger inteligencia, y Rusia va a continuar, sigue tratando de socavar los valores democráticos en esa parte del mundo. Y cuando se trata de Estados Unidos, no está muy en claro lo que la nueva estrategia va a hacer. Tal vez aplicar más estrategias en este ámbito puede ser contraproducente, pero otros dicen que sí puede hacer escalar el conflicto en otras partes del mundo y muchas personas ciertamente están más calificados que yo un poco para sopesar este tema. De manera que, bueno, ayer yo hablaba con el próximo presidente del subcomité de la del Comité de Supervisión de Inteligencia en el Congreso de parte del Partido Democrático. Él decía que él espera que Estados Unidos pueda participar más en el proceso de elaboración de normas a nivel mundial. Es una discusión que ocurre a nivel de la ONU, pero creo que no es tan claro de si el uso de normas que deban de estar codificadas en documentos o si deben hacerse simplemente en la práctica. De forma que para el futuro creo que todas las naciones van a enfrentar el reto
de cómo y si deben trabajar con las compañías de seguridad cibernética para impulsar las ciberdefensas de sus países. Bueno, aquí me fascinó la idea cuando escuché la lección de Arabia Saudita. Después de que Saudi Aramco fue establecido en el 2012, el país fortaleció sus gastos en defensa dirigidos en el 2015 y eso ha cambiado los protocolos del país y han invertido muchísimo dinero y ahora han comenzado a trabajar muchos con estos contratistas y con otras herramientas que tienen los países. Cuando hablaron con expertos, les dijeron que las inversiones no habían obtenido la ganancia plena de la inversión que habían hecho porque ellos ya tenían una fuerza laboral para utilizar esos valores o acciones efectivamente. Y creo que estas naciones en desarrollo como Arabia Saudita y otros países están creando su cibertalento y ciberestructuras. Ellas van a tratar de, van a tener ese reto de tener esa perspectiva bien informada a nivel interno para hacer una buena contratación a nivel nacional. Bueno, hemos escuchado muchos funcionarios oficiales militares sobre lo que las estrategias de ciberseguridad deben ser. Cada cual es única dependiendo de las necesidades del país y de sus leyes, pero bueno, yo sí creo que cada nación y su ciberseguridad depende de sus contratistas privados y el futuro de estas compañías también tendrá un impacto en las naciones que están desarrollando sus ciberfuerzas. Justo ahora estamos viendo cómo en Estados Unidos hay un debate sobre la virtud de compañías como Facebook y Twitter, de, por ejemplo, si esto es el futuro que le depara también a esos contratistas de la ciberseguridad. Entonces, bueno, con esto les agradezco mucho por su participación y me imagino que habrán preguntas más adelante o ahora. Agradecemos los interesantes conceptos proporcionados por mi teniente coronel Brennan y cedo la palabra al maestro de ceremonias. A continuación tendremos un pequeño... We will now have a 10-minute break, and then we will continue with the conference.